Una bendición estar con ustedes, amados hermanos. Nos complace mucho el estar sirviendo a Dios y sobre todo el ser esos instrumentos que Dios ha precisado para estos tiempos. Y cuando hablo de instrumentos no me refiero solamente a nosotros, los que estamos aquí en la transmisión, sino a cada uno de ustedes, que Dios también les ha llamado y les ha levantado para ser instrumentos útiles en sus manos. En esta mañana me complace mucho tener conmigo tanto a Flor de María como a Isaac, que también ellos eh, han estado dentro de lo que tiene que ver con funciones, han estado funcionando como asistente pastoral en el caso de Flor de María y también Isaac como discipulador. Quiero darles la bienvenida, por favor, para que ustedes puedan saludar. Flor de María. Muchas gracias, pastor, y buen día para todos, hermanos. Es un gusto y una bendición el poder estar acá en esta mañana compartiendo aún más acerca de todo aquello que el Padre, que Cristo, que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos. A ver, Isaac también, por favor, saluda. Bendiciones, amados hermanos. Para mí es un gusto, pastor, el poder estar juntamente hoy con mi hermana Flor y usted a través pues de este recurso, ¿verdad? Y llegando también a cada uno de los hogares que hoy pues están sintonizando esta transmisión. Doy gracias a Dios por este tiempo y pues preparados a lo que el Espíritu pues nos guíe toda verdad. Amén. Amén. Hemos estado desde hace un buen tiempo en Juan 5:19. Así es como hemos sido enseñados y así es como nuestro apóstol, él ha estado de allí enseñando mucho. Y creo que el Padre sigue enseñándonos a todos a través de su Santo Espíritu. Y en Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aún el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hoy es importante y necesario que enseñemos acerca de la guía del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la guía del Espíritu, la guía del Espíritu tiene que ver con ser dirigidos, eh, por ser llevados, conducidos exactamente en la, En la en la senda, dirección. sí, en la dirección, gracias, la dirección que el Señor ya trazó para nosotros. Fíjense que aquí dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. A ver, cuando dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, es porque si Jesús hubiese hecho algo por sí mismo, entonces hubiese dejado de ser guiado. Ya no hubiese sido guiado Jesús si hace algo por sí mismo. Por eso me gusta tanto al ver esa parte, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Allí lo que me está diciendo es el sometimiento pleno que Él tiene para ser dirigido. Por eso es, dice más adelante, sino lo que ve hacer al Padre. Y si ustedes ponen atención, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué lo hacía igualmente? Porque esto es, a ver, es el fruto de estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, sobre esta base vamos a estar compartiendo y voy a pedirles a ustedes que participen en esta parte. ¿Qué ven ustedes aquí en el Hijo, en Juan 5:19? A ver, Flor. Definitivamente, pastor y hermanos, en cuanto a la guía del Espíritu, la veo de una manera muy plena, muy completa en la vida de Jesús, porque Él no dejó ningún espacio, ninguna área o faceta, ¿verdad?, dentro de su vida, sino que en todo
él aprendió a ser guiado por el Padre, por el Espíritu, ¿verdad? Entonces podemos ver que el resultado es hacer las cosas igualmente, no como una imitación o una repetición de algo, pero donde no está verdaderamente el corazón, ¿verdad? Del espíritu sometido a hacer las cosas por voluntad, ¿verdad? Porque nuestra voluntad hemos aprendido pues que está sometida a la voluntad de nuestro Padre. Entonces veo con mucha claridad que al decir que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, está hablando de una guía plena del Espíritu en su vida y en todas las cosas. Correcto, porque dijiste algo que vale la pena resaltar. No tiene que ver con una repetición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es que cualquiera podría repetir algo eh, y decir, bueno, yo estoy haciendo igualmente, pero solo está repitiendo, está tratando de cuidar la forma sin la esencia, Yes. ¿verdad? Me gusta mucho eso. A ver, Isaac. Sí, pastor, primeramente vemos cómo Jesús, ¿verdad? Comienza diciendo no puede hacer nada el Hijo por sí mismo. Entonces, eso es algo muy principal porque vemos la determinación también de Jesús cuando Él comienza a hablar y dice, bueno, no hago nada aún ni por mi propia cuenta, ¿verdad? Ni por mi iniciativa. Anteriormente habíamos visto que también tenía que ver con el sentido común, ¿verdad? Claro. Vemos cómo el Señor pues en todo tiempo fue llevado, ¿verdad? Fue dirigido. Y esto tiene que ver con el gobierno del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios para poder hacer igualmente. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en esto es que muchas veces tenemos que tener ahí sí que la sobriedad para poder ver, para poder escuchar y ejecutar tal y como el Señor lo está mostrando, ¿verdad? Porque puedo yo caer en algún momento, poder decir, lo estoy haciendo igualmente, pero realmente no estoy apegado al diseño. Entonces ya no tiene que ver con la guía del Señor. Es correcto. Recuerden que allá en Mateo 4 nos habla de Jesús cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y me llama mucho la atención porque dice, a ver, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue Jesús que dijo, voy a ir hoy al desierto. No fue una ocurrencia. No fue una ocurrencia, no fue eh, una decisión muy particular, porque entonces si hubiese hecho algo por sí mismo. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero quiero que le pongan cuidado a esto. Dice para ser tentado por el diablo. Entonces vemos a Jesús siendo dirigido, siendo conducido por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa esto? Hay circunstancias en las que pareciera que no está el Espíritu o no es el Espíritu Santo. Pero aquí vemos nosotros que sí. Ahora, no toda circunstancia tampoco, pues, ¿verdad? Porque están aquellas en donde Nosotros solos vamos. ahí sí, por hacer las cosas por sí mismos, ¿verdad? Como tú dices, vamos, ¿verdad? Quienes van solitos a a ciertos escenarios en donde el Espíritu no los está llevando. Pero aquí la certeza del Hijo, ¿cuál es? De Jesús. La certeza es que el Espíritu Santo era quien lo estaba llevando. Y veo algo importante, pastor, como usted decía, no es por una ocurrencia, por algo que decidió Jesús simplemente hacer ese día, tampoco la otra parte, ¿verdad? Que fue llevado a la fuerza, ¿verdad? Que el Espíritu correcto. Santo le obligó, lo forzó, sino que veo acá cómo es llevado por el Espíritu, conducido, direccionado por Él para cumplir un propósito, ¿verdad? Tenía un fin.
el ser Es llevado. correcto, pero noten algo. ¿Qué dice el verso 2? Y después de haber Y después de haber ayunado ayunado 40 días y 40 noches, tuvo tuvo hambre. hambre. Va, quiero enseñarles esto y que todos aprendamos porque el Señor nos enseña a nosotros. Algunos ven la guía del Espíritu solo cuando Jesús va al desierto, porque dice fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ya su vida venía dirigida, guiada por el Espíritu. Por eso dice, y después de haber ayunado 40 días, ¿por qué entró a ese ayuno de 40 días? Ese ayuno fue por la guía del Espíritu, no solamente la acción de ser llevado al Le desierto. antecedió una preparación, pastor, y que venía directamente del Espíritu, ¿verdad? Qué mejor que de Él, que viene esa preparación para luego llevarnos, ¿verdad? Y estar en el lugar correcto donde Él nos quiere, ¿verdad? En el caso o la vivencia de Jesús era para ser tentado, ¿verdad? Claro. Por el diablo, y nosotros conocemos lo que nos enseñan las Escrituras, y pudo cumplir ese fin o ese propósito, pero precisamente por eso, ¿verdad? Porque se dejó preparar por el Espíritu y no tuvo ningún inconveniente, ningún problema para obedecerle en el momento en que Él le lleva, ¿verdad? Pastor, Es- y por a ver, ejemplo yo Isaac. veo ahí también cómo tenía que ver con el plan de Dios, porque cuando él fue llevado por el Espíritu, no fue llevado para que él, bueno, claro, fue para ser tentado, pero ¿qué sucedió al momento de que él nunca tuvo su identidad muy clara como hijo de Dios, ¿verdad? Y en todo tiempo hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces, luego de eso sí ocurrió algo. Ocurrió que él salió en el poder del Espíritu. Entonces, el Señor ya ahí lo llevó hacia donde él tenía que estar lleno del Espíritu en todo tiempo, para cuando las circunstancias vinieran, él tuviera esa sobriedad como hijo de Dios. Es correcto. Me gusta tanto esa parte también que mencionabas, eh, la preparación, porque esto que le antecedió, naturalmente, el Espíritu estaba trabajando, y esa es la parte que tenemos que aprender a aplicar en este tiempo. Algunos piensan que el Espíritu Santo eh, no está haciendo nada. Ahí está, como dijéramos, de brazos cruzados, ¿verdad? Está esperando a ver qué hacemos nosotros. No, Él está guiando, Él está conduciendo, Él está eh, Direccionando. direccionando, es correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que para eso fue enviado también. No Jesús, podemos limitarlo, pastor, perdón, a ajá, una manifestación solamente, ¿verdad? claro, Como el hablar en lenguas o todas aquellas manifestaciones, ¿verdad? Que produce el Espíritu Santo en nosotros en determinado momento, pero no podemos limitarlo únicamente a eso, ¿verdad? eso que dijiste es muy importante porque algunos creen que Espíritu Santo es igual a hablar en lenguas o a dones. Ciertamente Él reparte los dones, pero el Espíritu Santo, recordemos que Jesús lo dijo claramente. Eh, creo que lo tienes ahí, Isaac. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, dice, Ahí está. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Eh, y parecía que eso no tenía sentido para los discípulos. Pero Él les enseña y les dice, si yo me voy, voy a enviarles al Consolador. Y es cuando Él dice que os enviaré el Espíritu de verdad y Él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿por qué era tan conveniente que Jesús se fuera? Naturalmente, porque si Él no se iba, no venía el Espíritu Santo, porque Él lo iba a enviar, ¿verdad? Rogaré al Padre, dice en otra parte, ¿verdad? Pero, ¿por qué era necesario que Jesús se fuera y naturalmente que viniera el Espíritu Santo?
¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a seguir a Jesús. Que si no se hubieran quedado solos, pastor, ¿Sí? y lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí entraría esa parte en donde sí nosotros haríamos todas las cosas, ¿verdad? O muchas cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Por Correcto. eso les convenía, como lo dijo el Señor Jesús, Él vino, cumplió su propósito durante su estadía acá en la tierra. Era necesario que ascendiera a los cielos nuevamente, pero al enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Consolador, como lo dice acá en las Escrituras, era precisamente por eso, para que no nos quedáramos solos y que de esa manera no hiciéramos, ¿verdad? Las cosas, todo nuestro andar, ¿verdad? Decisiones y demás. Nosotros necesitamos por eso la guía del Espíritu, ¿verdad? Recordemos que Jesús, los discípulos aprendieron a seguir a Jesús. Ojo y oído con esto. Ellos aprendieron a seguir a Jesús. Entonces, si Jesús venía, por ejemplo, y se sentaba, por ejemplo, dice en Mateo 5, y subiendo al monte y sentándose, habla de Jesús, vinieron a él sus discípulos. O sea, subía al monte, ellos también subían al monte. Se sentaba, pues ellos también se sentaban, ¿verdad? O sea, él iba hacia Galilea, ellos van con él hacia Galilea, ¿verdad? ¿Qué más es necesario? Jesús iba al mar Va al y mar, subía a una barca, ahí iban los ahí van discípulos ellos. también. Eso ellos lo aprendieron bien, pero ahora necesitaban ellos la guía directa del Espíritu Santo. Y es que, pastor, me llama mucho la atención porque la guía del Espíritu está para que llevarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas. Entonces, allí, cuando somos guiados por el Espíritu, va a haber un desarrollo, y es un desarrollo integral. Es Va a haber correcto. un crecimiento. Entonces, ya no iban a tener a Jesús, pero sí iba a tener el Consolador, ¿verdad? La guía del Espíritu. Por eso dice, me llama mucho la atención porque en Efesios 3:5 dice, el apóstol Pablo dice, si prestáis atención, dice, a lo que he dicho antes, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a través a sus santos apóstoles por el Espíritu. Entonces, Así es. vemos cómo el Espíritu hace su trabajo y es de llevarnos en todo tiempo a estar haciendo lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor nos ha enviado, a guardar sus estatutos, a guardar sus preceptos, a guardar sus mandamientos. Y esto tiene que ver con ese sometimiento, pero no es un sometimiento que va a tener de mí un control, pero un control impuesto, ¿verdad? Como lo puede enseñar el sistema, sino que es un sometimiento donde yo mismo por mi voluntad me someto, pero ya es a través de la guía del Espíritu. Es correcto. Eso que dices allá en Romanos capítulo 8. Veamos Romanos 8. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien, hay un andar conforme a la carne y hay un andar conforme al Espíritu. No es que el hijo, el discípulo, tenga opción. Bueno, si tú quieres puedes andar en la carne, si no andas en el No Espíritu. está dando opciones. No está ¿verdad? dando opciones. Pero aquí lo que está enseñando el apóstol o el Señor a través del apóstol es que ese andar es lo que compromete para bien o para mal. Porque dice, sino conforme es ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero
dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese conforme es de acuerdo Con la forma de. con la forma de. Entonces, el Espíritu sí trae una forma, Diseño. un diseño, un estilo de vida. Y por eso dice claramente, porque la ley, dice el verso 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, fuimos, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? El mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que dirigió, que guió a Cristo Jesús. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Quién dirigió todo el estilo de vida de Jesús? Espíritu Santo. Por Él, eso- él lo dirigió. Por eso vemos cuando Él sale de las aguas, ¿verdad? Como el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque Él ahí daba testimonio de que anteriormente Él hacía y era igual a Él, aún, correcto. pues porque fue engendrado por el Espíritu, ¿verdad? Sí, lo dijiste bien porque algunos ven que el Espíritu o el Señor, perdón, hasta allí, cuando Él está saliendo del agua, hace declaración, pareciera que antes, no, o sea, no, Él ya venía, por eso digo, lo dijiste bien, ¿verdad? Él ya traía un estilo de vida. Allí es cuando el Padre hace una declaración, pero la declaración del Padre, ojo y oído, la declaración del Padre no es solamente acerca de ese acontecimiento. Como Él se bautizó, este es mi Hijo amado porque se bautizó. No, claro, todo venía con antelación, ya todo un estilo de vida. Sí, pastor, esa complacencia, ¿verdad? Encierra muchas cosas. Encierra en sí toda la vida de Cristo, Sí. ¿verdad? Y que el Padre, pues, obviamente la veía, la observaba, estaba presente, ¿verdad? En todas las acciones de Cristo. Y por eso dice en ese momento, ¿verdad? Que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, encierra en sí esa complacencia toda la vida de Cristo. Y remontándonos un poco, pastor, si me permite, en la verdad que leímos ahorita de Juan 16, donde nos habla acerca de que Él no hablará por su propia cuenta, ¿verdad? Sino que lo que Él oye del Padre y de Cristo, Él nos lo hará saber, hablando del Espíritu Santo. Es esa confianza que podemos tener. Por eso Cristo es Jesús el que está diciendo, escúchenlo a Él, ¿verdad? Escuchen al Espíritu Santo, porque Él dice exactamente lo que el Padre dice, lo que el Padre habla. El Espíritu Santo nos dice exactamente lo mismo que Cristo, ¿verdad? Está hablando, está diciendo. Por eso Él también le dice ahí en esa parte que Él me glorificará porque tomará, ¿verdad? De lo mío y os lo hará saber a ustedes. O sea que al escuchar al Espíritu Santo estamos escuchando directamente al Padre, al Hijo, ¿verdad? Interesante lo que estás diciendo porque allí habla claramente, Él no hablará por su propia cuenta. Quiere decir que el Espíritu Santo sí habla. Sí es. Esa es una de las maneras como Él nos guía, ¿verdad? Ahí está. Él habla, se hace escuchar. Ahí está. Entonces, ese es otro detalle importante, porque algunos creen que el Espíritu Santo, pues... No es una guía señas, pastor, como se puede dar, ¿verdad? En muchas ocasiones, o al estilo de un guía turista, por ejemplo, ¿verdad? Está todos los turistas escuchando al que les está guiando y pues a veces le pueden entender algunas cosas, otras veces no. Camine por aquí, siéntese, ahora vayamos allá. Y es ese estilo, ¿verdad? De guía, pero también está otra forma de guiar por señas, ¿verdad? Por gestos, Claro. ¿verdad? Emitiendo algún tipo de señal.
pero en este caso, con el Espíritu Santo, pues Él habla, ¿verdad? Él se hace correcto. escuchar. Por eso dice que no hablará por su propia Es cuenta. correcto. Me gusta tanto porque el Espíritu Santo ha hablado, está hablando y aún Él hablará porque esa guía me gusta mucho cómo lo dijiste porque no es una guía eh, mm, por señas, no es una guía que donde Emitiendo señales. correcto. Recordemos que cuando estaba Jesús, eso fue lo que le pidieron, ¿verdad? Le pidieron a él, me parece Señal. que fueron los saduceos o los fariseos, quien haya sido, le pidieron señal, ¿verdad? No se conformaba con escuchar la guía del Espíritu a través de Jesús. El Espíritu estaba hablando también a través de Jesús, pero ellos no se conformaron, no, ellos querían señal, ¿verdad? Y esta guía del Espíritu, yo veo que es una guía completa. Así es. Es como dijiste, Isaac, hace un rato, es integral. Quiere decir que Él sí está hablando. Quiere decir que Él sí se está dejando escuchar. Pero ponías un ejemplo. Cuando hay un guía, por ejemplo, de turismo, el guía está hablando y es cierto, algunos a veces no le entienden lo que está diciendo, ¿verdad? O también él está hablando y mientras él está hablando, otro está, por ejemplo, le está mostrando algo en este lado, pero los Están turistas se les ocurre emocionados. tomar fotos para aunque él esté hablando y enseñando por allá, Sí. están en otra dirección, No están en la misma sintonía. no están en la misma Y, sintonía. pastor, perdón, ahí sí algo me llama mucho la atención también, es ver cómo, a ver, estamos hablando de que el Espíritu Santo sí habla, pero como hijos yo también debo de tener mis sentidos ejercitados, ¿verdad? Porque primero vemos y como dice Jesús, partiendo del texto base, ¿verdad? No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces ahí viene la parte donde no solamente ve, sino también tenemos que oír. Y esos sentidos deben de estar ahí sí que prestos a escuchar cuando el Espíritu Santo habla. Por eso vemos en las Escrituras cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Así es. Entonces, pero esta parte me lleva a mí a poder estar enfocado en lo que el Espíritu está dirigiendo. Porque si no, esto ya me llevaría a mí a distorsionar lo que el Señor está mostrando. A causa de no tener esa sobriedad, a causa de no ser guiado. Porque una cosa es que el Espíritu nos guía y otra cosa es de que el Espíritu, ser guiados nosotros por el Espíritu, permitirlo, ¿verdad? Entonces, vemos esa parte, por ejemplo, en Jesús, ¿verdad? Y me llama mucho la atención. Cuando Jesús, María y Marta y María le mandan a decir de que su amigo Lázaro, ¿verdad? Al quien él ama, Está enfermo. está enfermo. Entonces, vemos a un Jesús sobrio, esperando el tiempo, conociendo el tiempo, cómo Dios se movía, cómo Dios hacía, para él hacerlo de la misma manera, igualmente. Entonces no vemos a un Jesús actuando y perdiendo esa sobriedad, perdiendo el ser guiado, porque ahí había un propósito. Jesús mismo dijo, esta no es enfermedad para causa de muerte, sino para qué, para que el Padre sea glorificado, ¿verdad? Entonces, nosotros que hubieran, aplicándolo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Ah, no, es que es mi amigo. Yo hubiese antepuesto mi corazón, hubiese antepuesto mis emociones, ¿verdad? Entonces ahí ya perdimos esa sobriedad, ya perdimos esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Llama mucho la atención, estaba meditando desde el origen. Fíjense que en Génesis me llama mucho la atención porque yo veo con claridad cómo es que, a ver, en Génesis capítulo 2 dice, ya que el hombre había sido formado, en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué dice el verso 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ojo y oído allí. El Señor formó, hizo al hombre, Dios mismo lo creó y dice claramente que lo puso en el huerto, perdón, el huerto de Edén. Pero ya que el hombre está en el huerto de Edén, lo puso para que lo labrara, dice, y lo guardase. Yo veo allí dirección desde un principio. Quiere decir que fuimos creados, somos creación de Dios, somos hijos de nuestro Padre, pero hijos que en todo tiempo debemos de ser guiados o dirigidos. Si ponen atención ustedes juntamente conmigo, dice que puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí no solamente hay un propósito, sino hay una guía. Muy bien, Isaac. Este es el huerto. Entonces, a partir de ahora, vas a labrar y vas a guardar este huerto. Vas a trabajarlo. Vas a producir en este huerto. ¿Qué hay ahí? Ahí hay guía. Claro, vamos a encontrar que también hay mandato, pero voy ahora mismo a la guía. Si no hubiese guía, ¿qué hubiese sucedido? Pues el hombre podía hacer lo que él quisiera. Pero me llama la atención el verso que sigue porque dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Yo veo una vez más aquí la guía. Dios guiando a Adán, ¿verdad? Puedes comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, lo está guiando. Me llama mucho la atención porque veo que cuando Dios pone al hombre, en este caso a Adán, en el huerto, no lo deja sin dirección. Entonces, apliquemos correctamente. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, como entramos a través del nuevo nacimiento, pero cuando entramos al reino de Dios, entramos al gobierno de Dios, a partir de ahí entramos al régimen del Espíritu. Entramos para ser dirigidos, entramos para ser guiados, y aquí es donde hay que comprender porque esto no se enseña regularmente. Al que ha nacido de nuevo debe saber, debe entender, debe conocer lo que significa entrar al reino de Dios. En este caso, en lo que estamos hablando, en cuanto a la guía del Espíritu. Es muy importante que podamos nosotros tener claridad de esto, ¿verdad? Que entramos al reino de Dios, pero no es, bueno, tú sigues viviendo como quieras. Entraste. Sí, pastor, no se trata de entrar al reino de Dios y caminar solos, ¿verdad? Que cada uno pues vivamos como queramos o como mejor nos parezca, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él tiene un papel muy importante, una parte vital, ¿verdad? Desde que nacemos de nuevo, ¿verdad? En nuestras vidas. Y a partir de ahí, no es algo de que muy bien,
ese era todo mi objetivo, ¿verdad? Que nacieras de nuevo, que entraras al reino de Dios y de aquí en adelante pues tú camina, ¿verdad? O vive como tú quieres. Exactamente lo mismo que Dios hizo con Adán desde un principio, ¿verdad? Lo puso en el huerto, pero no lo dejó que él hiciera lo que él quisiera, ¿verdad? Sino que iba a estar siempre la guía, la dirección de Dios Es en él. correcto. Eso es lo que hace que algunos se resistan para venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no ven en los que llegan a los pies de Cristo, no ven esa dirección. Lo voy a decir así. Me estoy refiriendo a aquellos que vienen a los pies de Cristo, pero siguen viviendo igual. Entonces, cuando el resto, ya sea la familia, amigos, se dan cuenta, dicen, pero de ahí vienen aquellas expresiones, perdón, aquellas expresiones para ser así, como ella, como él, no, así Yo estoy me bien. quedo así. Pero porque el que vino a los pies de Cristo no puede seguir viviendo igual. No puede eh, andar como andaba antes. Entonces deben comprender que al venir a los pies de Cristo, al entrar al reino de Dios, ya es un nacido de nuevo. En Juan 3, por ejemplo. En Juan 3 dice que somos nacidos de agua, Y del pero Espíritu. también dice Y y del del Espíritu. Espíritu, ¿verdad? Si alguien de ustedes lo tiene ahí, puede Dice, leerlo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, que no naciere de nuevo. Más abajo El dice verso 5, pastor, 5, ¿cómo dice? dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Ahí está. no puede entrar en el reino de No Dios. puede entrar el que no naciere de agua y del del Espíritu. Quiere decir, somos nacidos de Dios, nacidos del Espíritu. ¿Qué significa que somos nacidos del Espíritu? No pertenecemos a nosotros mismos en relación a que tengo, ¿verdad? La libertad o la capacidad por mí misma de decidir, de actuar, de comportarme. He nacido del Espíritu, ¿verdad? Hay una pertenencia, pero también no estoy sola, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que está conmigo para poder direccionar mi vida. Y pastor, Sí. perdón, A ver. qué importante esto porque realmente cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí es puesta, ahí somos engendrados y ahí Ahí mismo es está. puesta esa genética en nosotros, ¿verdad? Esa misma genética que fue así mismo cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María. Entonces, allí comenzamos nosotros a ser dirigidos. Por eso dice que si nosotros estamos en el Espíritu, que debemos de andar en el Espíritu, ¿verdad? No debemos de comportarnos como lo hacíamos anteriormente. No puede ser, eso es, por eso somos trasladados inmediatamente, porque ya la genética en nosotros es esa genética que viene de Cristo, ¿verdad? Sin error alguno. A ver, el ser nacidos, como dice en Juan 3:5, que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, nacidos de Dios es que fuimos engendrados por el Espíritu. Pero dice entonces, allá en Romanos 8, vuelvo a Romanos 8, dice en el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, mas si por el Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, verso 12. Así que hermanos deudores somos, no a la carne. Creo que ese entendimiento debe tenerlo claro todo hijo. Deudores somos, no a la carne. ¿Qué significa deudores somos, no
a la carne? A ver, Flor María. Yo no le debo nada, o sea, no hay ninguna cuenta pendiente, ¿verdad? Con la carne, no tiene nada que ver conmigo. Y algo muy importante es que cuando nosotros, por ejemplo, le debemos algo a alguien, ¿verdad? Si es un ejemplo, ¿verdad? Si alguien le debe algo a alguien, puede ser mucho o puede ser poco, pero la cuestión es de que está sujeto, ¿verdad? O sujeta a esa persona, se convierte en un esclavo, ¿verdad? Es correcto. Prácticamente, porque hay una obediencia que le debe, ¿verdad? En determinado momento, por causa de esa deuda que está pendiente de saldar. Una de las aflicciones, perdón, una de las aflicciones de, de alguien que debe tiene que ver no solo por ende, por el dinero, en este caso, si hablamos de dinero, por el dinero que prestó, sino por, lo voy a decir así, por el control que ejerce el que le dio prestado. Así es. Ahí es donde yo veo entonces que se convierte en un deudor. Cuando alguien es deudor, está bajo el control, El dominio. está bajo el dominio, gracias, de quien le prestó. Entonces, por eso se vuelve una aflicción. Y se siente comprometido aún la persona que debe, ¿verdad, pastor? Sí, entró a un compromiso, pero este compromiso lleva ese dominio. Ahora, por eso dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, no le debo nada, como lo dijiste bien, no le debo nada a la carne. Por lo tanto, si no le debo nada a la carne, ¿qué significa? No estoy sujeto a la carne. No tiene por qué ejercer un control, un dominio sobre mí, la carne. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Es vivir de acuerdo a lo que la carne misma y el sistema establece, obedecer. Obedecerle en todo. Por eso voy a regresar un poquito ahí mismo. Si ustedes ponen cuidado, dice El verso 4. el verso, déjame ver. Pastor, mientras me estoy viendo acá, por ejemplo, en el verso 13, si nosotros, por ejemplo, ya fuimos libertados de vivir en la carne, porque aún muchos nos seguimos comportando de esa misma manera, ¿verdad? Seguimos comportándonos de esa forma que vivíamos anteriormente cuando ya prácticamente fuimos nosotros libertados. Pero Correcto. si algo me llama mucho la atención es de que acá también veo cómo el Espíritu Santo hace morir esas acciones, cómo el Espíritu Santo también guía a través de cuando nosotros ya pasamos y somos trasladados y somos engendrados por el Espíritu, ya pasamos a ser guiados en todo tiempo por Él mismo. Recuerden esto, dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si regresamos un poquito, dice, para entender ese efecto de la carne, dice en el verso 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan Piensan las cosas de la carne. en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir que, otra vez, los que son de la carne. Por eso nosotros no somos de la carne. ¿Qué significa? No le pertenecemos Ya a no la tenemos carne. No le esa debemos naturaleza. nada. No le debemos nada, no tenemos esa No estamos naturaleza. sujetos a él. No estamos sujetos a la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso afecta su manera de pensar. Así es. Recuerden que por eso dice la Escritura, me parece que es en Filipenses 4:8. 4:8. ¿Cómo dice allí? Filipenses 4:8, porque está hablando
de los que son de la carne piensan, es su manera de pensar, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y pastor, veo algo ahí muy importante también, he de ahí la importancia de cuidar nuestros sentidos, ¿verdad? Que no se extravíen, porque habla de nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando como discípulos, ¿verdad? Escuchamos o prestamos atención a cosas que no son correctas, ¿verdad? Que me contaminan, que son contrarias, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Y antes no, ¿verdad? Yo era una persona, en el ejemplo, ¿verdad? Muy saludable, ¿verdad? Cuidaba mucho lo que escuchaba, lo que veía, cuidaba mucho mi corazón, pero de pronto ya no, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un sentido que se está extraviando, que se ha extraviado, entonces doy lugar, ¿verdad? A que me acontezca lo contrario que dice acá en Filipenses 4:8, porque si dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, entonces comienzo a pensar de manera Lo opuesto. contraria, lo opuesto, Sí. ¿verdad? Lo falso, lo injusto, lo impuro, ¿verdad? Lo que no es de buen nombre. Veo ahí también si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿verdad? Y es justamente lo que el Señor nos ha estado hablando también en este último tiempo. Eso algo digno de alabanza tiene que ver con el sumar valor, ¿verdad? Lo que usted nos ha enseñado, lo que el Padre nos ha estado hablando tanto también, el sumar valor a nuestros hermanos, comenzando por nosotros mismos. Pero si yo comienzo con estos pensamientos extraviados o equivocados, entonces ahí viene que el descrédito, el menosprecio, ¿verdad? El restar valor, porque ya mis pensamientos se extraviaron, ¿verdad? Son contrarios, ya no está la guía del Espíritu, ¿verdad? Por eso, pastor, vemos cómo nuestros sentidos deben de estar bien alineados, ¿verdad? Deben de estar ahí sí que ordenados para poder pues estar haciendo conforme a lo que el Señor ya estableció. Entonces, ahí viene la guía, pero por ejemplo podemos decir, hermana Flor, hablaba algo acerca de los pensamientos, ¿verdad? Un claro ejemplo, alguien que antes, por ejemplo, recibía la palabra y se corregía, pero a través de que esos pensamientos, Él ha permitido que eso entre a su corazón, eso lo afecte, eso lo distorsione, eso no le permita estar enfocado. ¿Qué va a suceder? Ahora se va a resistir. El discípulo va a comenzar a dar en sí, o va a ser notorio, ¿verdad? Ciertos cambios que van a tener que ver ahora conforme a la carne. Recuerden que, y eso es necesario resaltarlo, cada uno de nosotros es responsable como hijo de luz, como hijo del reino, como discípulos de Cristo. Cada uno es responsable de su desarrollo. Por eso dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, ¿cómo piensas, Isaac? ¿Cómo piensas, Flor de María? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensa cada uno? Es responsabilidad de cada uno. No puede ser que pongo oídos a todo lo que me dicen, a todo lo que escucho. Otras veces no es porque presté atención a otras cosas que dijeron, sino que dice la Escritura que del corazón salen, en este caso, los malos pensamientos, lo bueno y lo malo. Quiere decir de que a veces es por alguien en lo externo, ¿verdad? Donde en mi entorno puede ser, ¿verdad? Otras veces no tiene que ver con mi entorno, pero eso es por un lado. Por otro lado es que yo no puedo permitir que eso me
me contamine, Perfecto. me afecte. Yo tengo que ser responsable también de mí mismo. Lo que yo pienso no puede ser producto de algo o de alguien. Es una responsabilidad mía. Tengo que tener mi corazón sano, saludable, porque los que son, como dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un guiado por el Espíritu de Dios, un hijo de Dios, evidencia que su corazón está sano. ¿Qué significa un corazón sano? Una mente sana. Los pensamientos que emanan de ese corazón son pensamientos que puros, ¿qué más? Verdaderos. Son pensamientos verdaderos, Amables. son justos, son amables. Bueno, ¿por qué? Porque como fui engendrado por el Espíritu de Dios, entonces yo ando conforme al Espíritu de Dios, de acuerdo a la guía de Él. Entonces aquí donde vamos a ver, dice en el verso 13, una vez más, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay una enseñanza muy linda también. O sea, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? A ver, ¿cuáles son algunas? Porque no podríamos tomar tanto tiempo para eso. ¿Cuáles son algunas obras de la carne? Como por ejemplo, pastor, la mentira, La mentira, los celos, el engaño, el engaño, la envidia, perdón, la maledicencia, la fornicación, el adulterio, la ira, la malicia, la avaricia. ¿Cómo se hace morir eso? O sea, no es tengo que hacerlo morir, yo ya no soy igual, ya no soy el mismo. O una mujer, ¿verdad? Ya no soy la misma, tengo que controlarme. No. Aquí está claro. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, las obras de la carne no se pueden hacer morir solo así, ¿verdad? Porque yo dije, ahora mato la ira. Ahora mato el orgullo, el enojo, la malicia. No, es que es por el Espíritu, dice. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y pastor, tanto se nos ha dicho también, y que es correcto, que Dios hace su parte, el Padre hace lo que le toca o lo que le corresponde, pero nos deja una parte, ¿verdad?, que nos corresponde hacer a nosotros. Y eso es correcto, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Padre en este sentido? ¿Verdad? Pues ¿verdad? Que nosotros dejemos las obras de la carne. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las hagamos morir, que nos despojemos. Pero no hemos entendido del todo, y gracias al Señor en esta mañana, ¿verdad? Por su palabra, por su revelación, porque al decirnos, haz lo que te corresponde, ¿verdad? Hermano Isaac, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, haz tu parte, pero no es haciéndolo sola, no es haciéndolo solos. Es con la ayuda del Espíritu Santo. La guía del Espíritu. Con la guía del Espíritu Santo, porque yo no puedo hacer morir ninguna obra de la carne bajo un esfuerzo humano, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Hoy hay tantas herramientas o recursos que el sistema brinda o provee para ser una mejor persona, ¿verdad? Como se maneja allá afuera. Si usted quiere dejar de ser un hombre o una mujer celosa, ¿verdad? Se va a impartir tal seminario, ¿verdad? Y vamos a darle estas herramientas, ¿verdad? Si quiere dejar de mentir,
o cualquier vicio. Entonces eso es en lo humano, ¿verdad? Tratar de hacer morir, ¿verdad? Una obra de la carne, y eso es totalmente imposible. Necesitamos al Espíritu Santo aún para hacer morir las obras de la carne. Sí, es algo que nos corresponde a nosotros, pero otra vez volvemos a nuestra base, pastor y hermanos, de Juan 5:19. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, aún hacer morir las obras de la carne. Sí. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu. Correcto. Y entonces ahí entra dentro de ese nada, ¿verdad? Sí. Que no podemos hacer nada por nosotros mismos. El hacer morir las obras de la carne es parte de eso también. Es importante porque ¿cuántos se frustran, se decepcionan, se cansan No puedo hacer morir porque lo han intentado, eso. Así es. ¿verdad? Es que yo ya estoy, es un decir, ¿verdad? Es que ya estoy en la iglesia, ya estoy en los caminos del Señor. Entonces yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Cómo hago? Entonces utilizan alguna herramienta del sistema. Equivocada en este caso, pastor. Sí, y eso no va a dar un fruto permanente, va a ser algo pasajero. Sí. Mire, pues, mire, yo ya dejé la mentira, pero como producto de qué? De una negación, por ejemplo. No, yo ya no miento, no tengo por qué mentir, ya no miento. Pero es diferente cuando dice la Escritura, mas si por el Espíritu hacéis morir, porque como el Espíritu, Él sabe exactamente cómo hacer morir. Así es. Por eso dice, mas si por el Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque Él es el Espíritu de vida, pero de vida para todo lo que tiene que ver con Él, Así es. pero también la sentencia de muerte para todo aquello que no es de Él. Por eso es más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y por ejemplo, pastor, vemos también que el espíritu que nos guía a nosotros no es un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino ese espíritu de poder y amor y de dominio propio que ya tenemos en nosotros, de ejercerlo, ¿verdad? Para que esto no nos vaya a hacer a nosotros, por ejemplo, en algún caso, volverse como decir, bueno, es que yo tengo que quitarme esto, y ya se vuelve una lucha en mí. Entonces, eso es tan natural, pero vemos esto, aquí es la parte donde debemos ser entendidos, porque al momento de nosotros tener el Espíritu Santo gozamos de los frutos también. Entonces ahí viene la parte muy importante. Cuando yo por amor dejo algo, yo me deleito, yo me complazco, y de igual manera el Padre se complace con uno, ¿verdad? Como hijo. También, pastor, ahí en Juan 15:5, en la parte final, Jesús dice, porque separados de mí nada podréis hacer, ¿verdad? Entonces no podemos hacer morir ninguna de las obras de la carne, ¿verdad? Separados de Cristo, separados del Espíritu, ¿verdad? Desconectados totalmente de Él, ¿verdad? Sería como decir, bueno, déjame a mí, pues Señor, déjame a mí, yo sé cómo voy a hacer esto. Esa es la parte que te corresponde hacer, pero no nos dice hazla como tú puedas, ¿verdad? Ahí Eso está. es lo que no habíamos entendido, ¿verdad? Sí. Tal vez como Sí. discípulos, como hijos. El Padre hace su parte, pero ustedes hacen lo que les corresponde, pero no es hacerlo a nuestra manera, no es Claro. hacerlo solos, es siempre con la guía del Espíritu. Esa dependencia de Él, ¿verdad? Porque a veces dependemos de tantas cosas que no corresponden, no, esa dependencia de Él. Por eso me gusta tanto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El ejemplo que veíamos hace un rato, Jesús ayunando 40 días, esto fue bajo la guía del Espíritu. ¿Qué pasa cuando alguien lo hace fuera de la guía del Espíritu? Voy a poner ejemplos. Hemos visto por medio de los diferentes, ahí sí que los medios de comunicación, de repente aparecen algunos que en señal de protesta comienzan ayunos. Primero, pues no son
en la mayoría de los casos no son ayunos al 100, ¿verdad? Que siempre les están llevando algo y bueno. Sí. Pero bueno, en algunos otros casos que comienzan un ayuno, vemos que a los pocos días aparecen los mismos medios de comunicación, que ya está tan demacrado, que ya su salud está en riesgo, le llevan inmediatamente en camilla para un hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso que hizo es con otras intenciones. Esto es en lo humano. Bajo un acto emocional. Bajo un acto emocional, movido sí. por otras razones. Así es, ¿verdad? Para provocar una respuesta, para provocar algo en este caso, ya sea el gobierno o alguna otra Muchas veces por intereses personales. entidad también, pues, ¿verdad? Pero vamos a la diferencia de la guía de la carne, ¿verdad? A la guía del espíritu, porque la carne los dirige a hacer muchas cosas. Y aquí quiero, porque vamos a ir finalizando, aquí quiero resaltar algo. Fuimos creados, como decíamos, para ser guiados. Fuimos creados no para vivir como nosotros querramos, sino para que la guía de Dios, la guía del Espíritu esté en nosotros. Ojo y oído, pues. Cuando no entendemos esto, y sobre todo cuando no lo aplicamos bien, siempre vamos a terminar siguiendo una guía. Y esta va a ser equivocada. Por ejemplo, las emociones. ¿Cuántas personas, cuántos hijos, cuántos discípulos de Cristo están siendo dirigidos por sus emociones? A ver, pero si Dios me dio emociones, Dios puso en mí emociones, pero eso es diferente a ser dirigido por mis emociones. Nunca dijo Dios, te di emociones y de aquí en adelante tus emociones tienen que dirigirte. Por eso viene la guía del Espíritu. Cuando una persona está siendo dirigida por sus emociones, quiere decir que está siendo dirigido o dirigida su corazón. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso, es correcto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, una persona que la dirige en sus emociones, ¿qué ejemplos podríamos dar de ser dirigido o ser dirigidos por sus emociones? Hay varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Marta, pastor, si vemos en las A ver. escrituras, ¿verdad? Marta, su estado emocional, ¿verdad? Fue tan alterado, tan agitado en aquella escena, ¿verdad? Que nosotros vemos acá en la palabra cuando Jesús está en casa con ellas, ¿verdad? Con María, su hermana, pero vemos la diferencia, ¿verdad? Entre Marta y María. Marta era a tal grado que sus emociones estaban tan agitadas, desordenadas, ¿verdad? En este caso, la emoción o las emociones, ¿cuáles eran, verdad? El enojo, la molestia, ¿verdad? La desesperación. Entonces esto la llevó a tomar una decisión. ¿Qué decisión? El perderse ese momento tan importante, ¿verdad? Tan vital, que era de recibir, de tener al Señor ahí en su casa, de tener ese privilegio de poder haber estado, al igual que su hermana, ¿verdad? María, escuchando, ¿verdad? Al Señor, lo que Él estaba enseñándoles. Por eso dice que María escogió, ella ha escogido, ¿verdad? La buena parte o la mejor parte, ¿verdad? La cual no le será quitada. Entonces, una emoción, ¿verdad? O emociones desordenadas en nosotros, por eso el Padre tanto insiste, ¿verdad? En claro. ello, pues nos pueden guiar también, pero obviamente no va a ser para algo bueno, ¿verdad? O algo correcto, sino que siempre va a ser para desviarnos del plan y del propósito del Señor. Es necesario que aprendamos bien esto, Isaac y Flor María, y todos los que están sintonizándonos. A ver,
Hoy veo a padres dirigidos por sus emociones, hijos dirigidos por sus emociones, jefes dirigidos por sus emociones, empleados dirigidos por sus emociones, hermanos en la familia dirigidos por sus emociones, matrimonios dirigidos por sus emociones. Esto es dirigidos otra vez por su corazón. Fíjense, ¿en qué consiste esto? Por eso los estados tan cambiantes, y hay que aprender de esto, Isaac, Flor de María, esos estados no son correctos, esos estados cambiantes, que hoy me levanto de una forma, al rato ya estoy con otra actitud. Eso es No hay inestabilidad. no hay estabilidad, ese es doblez de corazón, ¿verdad? Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, ni yo mismo o ni yo misma me entiendo. O sea, eso no es correcto. Tienen que aprender, cuando alguien piensa así, actúa así, vive así, tiene que aprender a corregirse. Las emociones debe someterlas al gobierno del espíritu. Por eso pongamos mucha atención, porque esto es para todos. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos lo que significa ser guiados, no dirigidos por el corazón, por las emociones, no dirigidos por la mente corrompida, o ya como ya vimos, sentidos extraviados, ¿verdad? No dirigidos por lo que otros piensan, dicen o quieren, sino qué dice el Señor, porque ahí está la guía. Recuerden que una vez más dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es invertido el asunto. ¿Cómo sería invertido? Pónganle cuidado y pongámosle cuidado a esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Algunos dicen, porque todos los que son hijos de Dios son guiados. Está mal dicho. La escritura hay que decirlo exactamente como fue establecido. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios, pero no está guiado por el Espíritu. No todo hijo de Dios, ¿verdad? Es eso, o está siendo guiado por Es el correcto. Espíritu. Por eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Hay algo, pastor, que también veo un ejemplo más, ¿verdad? Ahí en las Escrituras, cuando Jesús va a la boda, ¿verdad? A la boda de Canaán. Las bodas de Caná de Galilea, sí. Ajá, entonces vemos cómo María le dice, ¿verdad? Se acabó el vino. Pero también vemos a un Jesús que no llegó en el tiempo cuando inició, ¿verdad? Ese tiempo de las bodas, sino que aguardó, esperó. Y aun cuando llega vemos a María, ¿verdad? Diciéndole que no hay vino. Pero Jesús, entendiendo y siendo guiado siempre por el Espíritu Santo, le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Mi hora no ha llegado. O sea, en otra versión, en la TPT, dice, para ti no cambia nada, pero para mí lo cambia todo. Entonces ahí vemos que el Hijo sigue haciendo igualmente, ¿verdad? El Hijo no hace nada por sí mismo. Guiado, vemos ahí que Jesús estaba guiado plenamente por el Padre a través del Espíritu. Hermanos, hay tanto más por enseñar, pero es necesario que terminemos acá, el factor tiempo. Sin embargo, quisiera que tanto tú, Isaac, como Flor de María pudiesen despedirse. Si hay algo más, que seguramente hay mucho, pero si hay algo algo muy breve, muy específico en el corazón, el espíritu de ustedes, para poder despedirnos, por favor, te escuchamos, Isaac. Claro, muy bien, hermanos, ha sido una bendición también el poder estar compartiendo hoy. Pero si algo debemos de tener en cuenta, mis hermanos, es de que en todo tiempo debemos de estarnos examinando a vosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros haciendo conforme a la voluntad del Padre?
Por eso debemos de entender que como hijos somos guiados por el Espíritu Santo, pero guiados para poder tener sobriedad y llegar a esa plenitud del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces debemos de examinar, ya conociendo el diseño, ya conociendo el modelo, ya conociendo lo que hemos oído, lo que hemos visto. Eso nos va a llevar a nosotros a estar atentos, a no estar haciendo diferente a lo que Dios ya estableció. Así que ha sido un gusto para mí, pastor, el poder pues compartir juntamente con ustedes, ¿verdad? Amén. Este tiempo. Yo quiero concluir, hermanos, con el verso 20 de nuestra base del día de hoy, de Juan 5. Ahí dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El que el Padre, cuando dice acá que el Padre ama al Hijo, es como producto, ¿verdad? O esa consecuencia de que el Hijo siempre hizo todas las cosas igualmente que su Padre. En todo momento se dejó guiar, ¿verdad? Por el Espíritu. Entonces por eso dice que el Padre ama al Hijo, y entonces es cuando viene y le muestra también todas las cosas. Exactamente sucede con nosotros, o el Padre quiere que suceda con nosotros. Cuando estamos haciendo las cosas bajo la guía del Espíritu, cuando permitimos ser guiados por Él, pues entonces viene esa parte del Padre en donde nos muestra y nos da a conocer todas las cosas. Por eso dice que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y esa parte, pastor, esto último que usted nos enseñaba de nuestras emociones, aquí está hablando del Padre y del Hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces como padres podemos venir y decir, es que yo amo a mi hijo, a mi hija por sobre todas las cosas, no importa si me obedece o no, sea lo que sea, es mi hijo, es mi hija? Y por supuesto, amamos y debemos amar, ¿verdad? A los hijos, pero no es ese amor ciego, ¿verdad? O basado puramente en lo sentimental, sino que voy a estar viendo el crecimiento. El Padre está viendo en nosotros, quiere ver ese desarrollo que nosotros tenemos también, y que Él está viendo que nos estamos dejando guiar por su Santo Espíritu. Les bendigo a todos, hermanos, un fuerte abrazo desde acá, y muchas gracias, pastor, también por concedernos este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de enseñar mientras estamos siendo enseñados. Seguimos siendo enseñados. Padre bueno, que todo aquel que escucha hoy esta palabra, esta enseñanza, venga al sometimiento pleno de tu Santo Espíritu. Venga a esa guía completa, integral de tu Santo Espíritu. Porque a todos nos corresponde. Tu palabra es fiel y verdadera. Y nos enseña que todo el que es guiado por tu Santo Espíritu, todo el que es guiado por tu Espíritu, este o estos son hijos de Dios. Padre, muchas gracias por la revelación. Gracias por concedernos esta luz para que nosotros la apliquemos. Porque no somos ni seremos de los que enseñan sin aplicar, sino debemos estar modelando el gobierno de tu Espíritu. Estamos en el régimen o bajo el régimen de tu Espíritu, modelando y mostrando a través de nuestra vida que sí estamos siendo guiados por ti a través de tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido un tiempo muy bueno, muy
saludable y muy necesario para crecer, para desarrollarnos. Y me es también un gusto el poder bendecir a todos aquellos que se conectan en cada transmisión, todos aquellos que toman un tiempo estando en su casa o donde se encuentren, pero toman un tiempo para escuchar las palabras del Señor, para escuchar lo que Él ha establecido para que tengamos el desarrollo completo. Y de esto se trata. Hoy quiero saludar a los que ya están conectados. Estoy solo esperando que me pasen el reporte. Gracias. Desde Guatemala tenemos en Ocubilá, Huehuetenango, La Mesilla, siempre Huehuetenango, ya frontera con México, en Jutiapa, Sayaché, Petén, El Chal, Coptún, San Luis, estos lugares son de Petén, Tecpanchi, Maltenango, Río Dulce, Izabal, Choluteca, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Qué gusto, hermanos de Guatemala, el saber que ustedes están aquí en Puerto Barrios, en Santo Tomás de Castilla, y el resto de los departamentos de Guatemala aquí mencionados. Nos alegra mucho saber que están continuamente sintonizando esta transmisión. Continuamos. Asimismo, pastor, quiero saludar a nuestros hermanos que están conectados en Puerto Cortés y Corinto, Omoa, Honduras. Qué bendición saber que están sintonizando también esta transmisión, mis hermanos. Correcto, no sé si tienes tú allí, Sí. por favor. Gracias, pastor. También saludamos y bendecimos a nuestros hermanos en los Estados Unidos, en Bradenton, Florida, en Sarasota, Florida, en Bridgeport, Connecticut, en Sacramento, California, en Los Ángeles, California, en Pensilvania, Filadelfia, en Wisconsin, en Lincoln, Nebraska y en Houston, Texas. Saludos a todos ustedes, hermanos de Estados Unidos, así como de Canadá y de México. En Canadá, en Toronto, y en México, en La Sabana, Acapulco, en San Jerónimo de Juárez y también en Papanoa. Hermanos de México, Canadá y Estados Unidos, nos alegra mucho saber de ustedes. De igual manera, quiero saludar a nuestros hermanos en Colombia, Villavicencio, como también Barranquilla. A nuestros hermanos en Ecuador, Guayaquil, y en Brasil, Belén, Pará. A los hermanos de América del Sur, es una bendición también que puedan estar hoy con nosotros recibiendo esta revelación que el Padre ha traído y nos sigue enseñando todas las cosas a través del Espíritu Santo. Es correcto. De verdad, el saber que estamos llegando no solamente a sus hogares, sino estamos llegando al corazón de cada uno de ustedes. Es muy importante. Por eso tomamos un tiempo para saludarles. Claro, si se tratara de dar nombres, sería mucho tiempo el que ocuparíamos. Por eso es que nombres de los hermanos, de los discípulos que están conectándose a la transmisión. Por eso mencionamos la ciudad, el departamento, la nación, el pueblo, la provincia, el estado. Pero al mencionar ese lugar, naturalmente tiene que ver con todos aquellos que se han conectado y lo están haciendo constantemente. Les saludamos, les bendecimos. Quiero anunciarles algo. El día de hoy no tendremos transmisión a las 6 de la tarde. Ya estamos a las puertas del Congreso y me es necesario estar
ya en Ciudad de Guatemala. Creíamos que íbamos a poder tener la transmisión de las 6 de la tarde, pero en esta vez no va a ser posible. Pero les animo a todos a que sintonicen, por favor, la transmisión del Congreso que comienza el día martes. Martes, miércoles y jueves estaremos en Congreso, y naturalmente ya el día domingo, o sea, de hoy en 8, tendremos nuevamente nuestra transmisión. Les saludamos, les bendecimos y adelante a cada uno de ustedes, amados hermanos. Un abrazo y hasta pronto.